damos la bienvenida a la doctora Augusta Valdivieso. Ella es activista de derechos humanos, ex funcionaria del Centro de Rehabilitación Social de Turi, abogada en libre ejercicio. Doctora Valdivieso, muy buenos días. El Ecuador se encuentra sumamente preocupado con esta crisis del sistema carcelario. Estas declaraciones de Santiago Cuesta, polémicas al máximo, dan cuenta de el nivel de los asesores del presidente de la República. Quizá no deberíamos generalizarlo, pero de Santiago Cuesta, quien es nada menos que consejero presidencial. Parece que Santiago Cuesta olvida que cuando una persona pierde la libertad, queda bajo la custodia y es el Estado el que tutela a esta persona y está también a cargo y es responsable de la seguridad de quienes están en las cárceles. Quisiéramos conocer su opinión sobre este grave momento que se vive en materia carcelaria en Ecuador. Buenos días, un cordial saludo. Augusta Valdivieso, abogada en libre ejercicio profesional, actualmente activista de los derechos humanos, vocera de algunas personas privadas de la libertad, del Centro de Privación de Libertad Turi. Realmente la situación actual y la crisis penitenciaria está sin control. Con la desaparición del Ministerio de Justicia y la creación de este nuevo Servicio Nacional de Atención, creo que la política del gobierno se perdió en su camino. Este gobierno no está enfocado en la rehabilitación social, realmente piensan ya que las personas privadas de la libertad no tienen derechos. Con las declaraciones de ayer de Santiago Cuesta se determina eso. El gobierno es el responsable de lo que pasa en el interior de las cárceles y no podemos decir que ellos no pueden hacer nada más para evitar esta violencia. Se tendría yo que llamar a que las autoridades convoquen a un diálogo, traten de llegar a los centros de privación, a ver cuáles son los problemas reales que tienen. Uno de ellos es el hacinamiento, es verdad, pero hay mecanismos para tratar de disminuir esto, fortalecer los trámites administrativos como son los beneficios penitenciarios, para que las personas puedan acceder de manera rápida a sus beneficios. Estoy consciente que son personas privadas de la libertad que cometieron delitos, que cometieron errores, pero ya están pagando su delito dentro de una cárcel. Están privados de su libertad. La construcción de estos nuevos centros, como es el Centro de Rehabilitación Social aquí en Turi, el mismo de La Tacunga, de alguna manera vinieron a contribuir con los procesos de rehabilitación social, con estos problemas relacionados sobre todo con el hacinamiento. Sin embargo, de lo que vemos que más allá de estos espacios físicos, la situación se vuelve cada vez más compleja. En mi experiencia como abogada en el Centro Turi, un año atrás, digamos así, existía un mejor proceso de rehabilitación. Considero que había gente que conocía el tema, que trataba de ayudar a las personas privadas de la libertad. Existían muchos talleres, se incluía a las personas privadas de la libertad a realizar actividades, que es lo que ellos necesitan. En una rehabilitación, ¿qué implica? Que la gente haga actividades. Ahorita la gente está sin hacer nada. En Turi especialmente, la gente pasa metidos en la cama absolutamente todo el día, encerrados, en el mejor de los casos que tengan un colchón, en el mejor de los casos que puedan acceder a un economato, pasan encerrados. ¿Qué provoca eso? ¿Cuáles son los cambios en el sistema carcelario que han incidido negativamente? Se argumenta que quizá el principal es el hacinamiento, la alta concentración de presos en las cárceles. Existe ahorita un alto índice de personas privadas de la libertad. Las pocas personas que están a cargo de ellos, que son los ASPs, los agentes de seguridad penitenciaria, se tiene un promedio que existen 2 agentes penitenciarios para un pabellón, para más de 200 personas privadas de la libertad. Realmente el control se le va de las manos y gente que está encerrada, gente que no tiene actividades, se vuelve más violenta. Ese es el resultado que tenemos ahora. Bueno, una de las medidas que se tomó es que sea la Policía Nacional a través de sus elementos quienes controlen al interior de los centros de rehabilitación y el Ejército en la parte externa. Entendemos que para el control de ingreso de armas, de celulares, en las vías aledañas sobre todo, etcétera. Acabamos de ver el último enfrentamiento en el centro de rehabilitación. 19 policías fueron retenidos al interior en el centro de rehabilitación allá en Guayaquil. Hay una nueva persona fallecida y vemos que todos tenían armas de fuego, cuchillos, entre otras armas en las cuales hicieron uso en este último enfrentamiento. Usted recordará desde hace años atrás, no se puede decir que no ha existido violencia o pugna de poderes dentro de las
centros de privación de la libertad, pero actualmente el tema se ha desbordado completamente. Con el estado de excepción se suponía, o el objetivo era controlar el tema con más policías, con más militares, pero nos podemos dar cuenta que ese no es el resultado. Esto está generando más violencia dentro de los pabellones. Ahora han implementado un nuevo TEDA, que es supuestamente un nuevo pabellón para la gente que es violenta y que no se adapta. Esto no va a dar resultado, porque los funcionarios no tienen la experiencia suficiente para llegar a un diálogo. Aquí en Turi los funcionarios ahorita no pueden bajar a los pabellones, porque son agredidos no físicamente, sino temas de extremos y hasta yo considero de humillación, que se les bota excremento. ¿Por qué? Porque la gente no sabe llegar a un diálogo. Desde el inicio de esta administración no han enfocado el tema en una rehabilitación, a ver cuáles son las necesidades que ellos también requieren. Yo sé que son personas privadas de la libertad, que han perdido ciertos derechos, pero todavía son seres humanos. Hace muy poquitos días, recientemente, los presos del centro de rehabilitación de aquí en la ciudad de Cuenca de Turi estaban en una huelga de hambre. Justamente ellos reclaman y vienen reclamando ya por mucho tiempo un economato decente y que funcione, agua caliente para las duchas de una zona fría como es Turi, las ventanas, hay muchas celdas que no tienen ventanas y entre otros aspectos que tienen que ver también con la seguridad. La huelga de hambre inicia por este nuevo TEDA que se da, disposición de las autoridades actuales. Este pabellón en teoría tienen aisladas a las personas ya por 15 días, un completo aislamiento, no tienen acceso al patio, no tenían acceso al economato, se les prohíbe las visitas íntimas, las visitas familiares, no tienen acceso a ningún eje de tratamiento, no se ha evaluado el diagnóstico de cada persona, es decir, en este país no existe ya la rehabilitación social o ni siquiera se intenta tratar de rehabilitar a las personas. Ese es el problema actual que tenemos y las autoridades, por lo veo, no tienen sentido, no tienen una visión, no tienen la experiencia suficiente para tratar este tema. Ese es el problema que tenemos ahora. El día de ayer, doctora Valdivieso, fue un día muy importante en Ecuador por la decisión de la Corte Constitucional que expresábamos. No es un asunto de que nos guste o no nos guste, es un asunto de avanzar en el respeto y la garantía de los derechos de las personas. Trasladando esto a los temas carcelarios, tenemos que recordar que hay una gama de delitos y circunstancias que pueden darse, que puede llevar a cualquier ecuatoriano a perder su libertad, o a sus cercanos familiares, o a sus amigos. La pregunta que surge, y tras reflexionar y escuchar al consejero presidencial Santiago Cuesta, es ¿qué pasa con los derechos de las personas que tienen que perder su libertad y ser encerrados en un centro carcelario? ¿Quién es responsable de su seguridad, de su integridad? El responsable es el Estado. En este caso ahora sería la Secretaría Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad. Ellos son los responsables de la administración y de la seguridad de las personas privadas de la libertad. No podemos decir que ahora ellos pueden hacer ciertas cosas, pero ciertas otras cosas ya no las pueden hacer, como evitar las muertes violentas que se están dando dentro de los centros de privación de la libertad. Eso se está dando por la falta de comunicación. Las declaraciones de Santiago Cuesta son las de un alto funcionario gubernamental que declara una derrota del Estado contra las mafias que existen en las cárceles. Claro, ahorita se estarían derrotados y ahorita estas declaraciones los centros de privación de libertad estarían a cargo de las supuestas bandas que existen. De las mafias, de la mafia que sea más fuerte allí, de la que predomine la ley de la selva. El vicepresidente en ciertas declaraciones también le escuché que no van a dar, como decía, un centímetro. Un brazo a torcer. A torcer. Este tema se va a exteriorizar ya. La violencia se va a exteriorizar porque, como ellos dicen, las bandas están adentro, pero también están afuera. Y si no se llega a un diálogo, a comprender cuál es realmente el problema, a tratar de rehabilitarse, a tratar de que tengan por lo menos la presencia de la policía definitivamente no va a contribuir. No va, porque hay más resistencia por parte de las personas privadas de la libertad a la presencia policial. Hay más resistencia a la presencia policial, a los militares. Ahorita no les dejan ingresar comida, están completamente encerrados. ¿Qué provoca eso? Más violencia y va a seguir provocando
más violencia. Si no se llega a un diálogo, yo le pongo un ejemplo claro, en la administración anterior, cuando existía el Ministerio de Justicia, los funcionarios entraban a conversar, a un diálogo. Si alguien entra ahorita a conversar con las personas que supuestamente lideran estas bandas, ellos les van a explicar. Se llegaba, se sentaba, se dialogaba, se llegaba bueno, no a acuerdos, pero a ceder en una parte. A ciertos compromisos, digamos, que puedan mantener una convivencia saludable. Yo le pongo un ejemplo claro, a veces lo que piden ellos es tener comida. Eso apacigua adentro, la gente se calma, no existe violencia, pero ahora no entienden eso, piensan que tenerles 15 días sin cepillo de dientes, sin jabón, sin nada, eso les va a tranquilizar, eso les va a rehabilitar, eso no les rehabilita. El asesinato que se dio en la cárcel número 8 en la ciudad de Guayaquil, en donde el líder de una de estas mafias denominadas los cubanos fue asesinado con actos de violencia muy pocas veces antes vista en Ecuador, incluso en los sistemas carcelarios, ¿significa de alguna manera un desafío de estas mafias a la forma en que está enfrentando la crisis del gobierno? Yo considero que sí. Eso ya es una... ¿Les están retando? Sí, les están retando. Y el gobierno todavía no entiende que esa no es la manera. Hago un llamado a las autoridades, a los directores de los centros de privación de la libertad, a que dialoguen, a gente que tenga un poco de experiencia en este tema, o a lo mejor no experiencia en el sistema penitenciario, porque a lo mejor se puede entender que es un tema complicado, pero por lo menos experiencia sí, a llegar a diálogos, a entender cuáles son las problemáticas, a tratar de incentivar proyectos. Yo tengo casos concretos y he venido ya luchando desde hace unos 6 meses en este tema, los trámites administrativos. Para que salga un trámite administrativo aquí en Turi, he tenido que presentar de 10 a 15 oficios para un trámite, con respuestas tardías de 3 o 4 meses. No hay agilidad tampoco en la administración de justicia. No hay agilidad. Han eliminado funcionarios que sí tenían experiencia, contratado gente que no tiene experiencia. Ahora, esto toca no solamente a las cortes, al sistema judicial, toca también a la organización administrativa, al Consejo de la Judicatura. En ciertos temas sí, supongamos tenemos un caso concreto que yo voy a seguir luchando, es el tema de la prelibertad. La gente no puede acceder a este beneficio porque la gente, para acceder a la prelibertad fueron sancionados con el Código Penal, con la ley anterior. Pero estas personas están siendo calificadas con una norma técnica actual. Es decir, que ellos, para acceder a este beneficio del 40%, lo van a hacer cuando cumplan el 60% de la pena. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que pasó hace meses anteriores? La directora notificó a todas las personas que cumplían con el 40% para que accedan al beneficio. Presentamos los documentos y ahora se les va a negar porque no cumplen con la norma técnica, que es del 60%. ¿Eso qué provoca? Huelgas. Eso es lo que provoca el malestar dentro del interior. Y son cosas que se niega por parte de la administración. Y cosas que no se reconocen. ¿Cuál es, en su mejor entender, doctora, por su conocimiento, ya entendemos de mucho tiempo, de cómo ha evolucionado la situación en el centro de detención de la ciudad de Cuenca, en el centro de Turi? ¿Cuál es su situación? ¿Qué características tiene este centro que lo diferencie, ya sea en positivo o negativo, del resto del sistema carcelario en Ecuador? ¿O son problemas absolutamente comunes los que se viven aquí en Cuenca? Yo considero que ha habido un retroceso en el centro de privación Turi. Existen talleres que no se están utilizando, los trámites administrativos, como le comenté. Esto de rehabilitación no hay. No hay. No hay nada, absolutamente nada de rehabilitación. Hay pocas personas que asisten al sistema educativo. Por ejemplo, tenía yo un caso que la persona quería estudiar la universidad y por trámites administrativos no podía acceder a la educación. Tuve que presentar 15 oficios para que el señor pueda acceder solo en la mañana. La persona quiere rehabilitarse, pero no lo puede hacer. Es más, no tenemos ni siquiera convenios para una educación gratuita en el tema universitario. Para estudiar, hay becas parciales, pero las personas tienen que pagar. En eso tampoco se está preocupando la administración. Hay gente que quiere estudiar, pero no tiene los recursos, estudiar la universidad, pero no tiene cómo pagar. Eso también hago un llamamiento. A lo mejor sí se puede hacer un convenio para que la gente pueda rehabilitarse. Es la única manera que la gente pueda ser insertada a la sociedad. Usted nos dijo que aquí las personas detenidas básicamente no tienen qué hacer en las cárceles, más allá de recostarse, dormir, aburrirse al infinito. ¿Cómo describiría usted el día a día de una persona privada de la libertad?
Las personas que no hacen actividad, que son, considero, la mayoría de las personas de Turi, es terrible. Pasan metidos en las camas cuando tienen acceso al patio, lo único que hacen es jugar vóley, jugar indoor, cartas, ver un poco, en algunos pabellones tienen televisiones, ver un poco de televisión y se acaba el día para ellos. Comer, pelear. Los problemas son comunes, similares en las secciones femeninas para mujeres. Sí, en pabellón de mujeres también se tiene problemas. Ellas salen un poco más de actividad por el tema de las labores que realizan, pero los hombres en general no tienen actividades. Son muy pocas las personas que acceden a un eje de tratamiento que es el laboral, o inclusive hay personas, supongamos, que quieren acceder al taller de madera. Si no compran ellos mismos su propio material, no pueden acceder. Entonces son muy pocas las personas que pueden acceder a estos beneficios. Concretamente, ¿cuáles son las sugerencias que podría dar usted a las autoridades, doctora Valdivieso? ¿Qué cambios urgentes y qué cambios, además de fondo, tendrían que darse que podrían quizá llegar incluso a temas de carácter legislativo? Hago un llamamiento para que se considere, en primer lugar, con las últimas declaraciones que hemos tenido, que las personas privadas de la libertad aún tienen derechos. Y esos derechos son consagrados por la Constitución de la República del Ecuador. Que se fomente una política de rehabilitación como la que se tenía anteriormente. A decir verdad, es difícil tener una rehabilitación completa, pero se lo puede hacer. Se puede bajar el nivel de agresividad de las cárceles, las peleas, llegar a diálogos, a tratar de entender cuáles son los problemas actuales que se tiene en la cárcel para de esta manera. Definitivamente se debe avanzar en procesos reales de rehabilitación social. Porque caso contrario llegaríamos a una pena de muerte o a una cadena perpetua para las personas. El Código Orgánico Integral Penal, digamos, ha contribuido de alguna manera con el hacinamiento, es decir, ahora hay más personas detenidas a propósito del código frente a otras opciones o posibilidades que podrían darse para que una persona no vaya a la cárcel. En el tema de la prisión preventiva, ayer escuché ciertas declaraciones también de la presidenta del Consejo de la Judicatura de la ciudad de Quito. Es verdad, eso es competencia de cada juez, pero se podría disminuir. Así evitaríamos gastos y este dinero que se utiliza para las personas privadas de la libertad por prisión preventiva se podría utilizar en otras cosas, es una idea general que le pongo. Entonces, se podría disminuir de esta manera el hacinamiento, pero sería algo de un acuerdo entre todos las funciones del Estado, no solo es de uno ni del otro, es de todos. De igual manera, el Consejo de la Judicatura con los jueces garantistas penales podrían otorgar los beneficios de garantías penitenciarias del 40%, que se disminuiría en porcentaje de las personas privadas de la libertad, que es la prelibertad, que a lo que yo me hacía referencia anteriormente. Y queremos agradecerle por su presencia. Muchísimas gracias. Muy importante lo señalado por la doctora Augusta Valdivieso, activista de derechos humanos y abogada en libre ejercicio. Con respecto a las declaraciones de Santiago Cuesta, ¿qué más se puede decir? Pensamos que el presidente de la República debe reflexionar sobre la clase de asesores que tiene. Un hombre polémico que ha dicho cada cosa que se le ocurre sin meditar en las altas funciones que cumple, nada menos que como consejero del presidente de la República. No se puede hablar de la derrota de los estados por la delincuencia común, por el narcotráfico, por la delincuencia organizada, a lo que tendríamos que sumar, de acuerdo también a declaraciones de Santiago Cuesta y de otros funcionarios, a la minería ilegal. El Estado está allí para garantizar los derechos de las personas, es una de sus principales funciones.